los pacientes que tienen gota tienen dolor a nivel del dedo gordo, se hincha, se vuelve rojo. Y si eso continúa y no lo tratamos y se quedan esos cristales, pueden producir uratos amorfos y esto generar artritis, entonces derivar a una artritis gotosa. Eso es irreversible, queda el paciente con ese problema de por vida. ¿Por qué? Porque estos cristales no se van a poder reabsorber posteriormente, ¿ya? Y lo mismo pasa a nivel de riñón, estos pueden precipitar. Algo muy importante que considerar es que en la alimentación, las carnes, sobre todo las carnes rojas, las vísceras, sobre todo las tripitas, hay ciertas legumbres como las espinacas, hemos visto anteriormente que las santinas tiene el café, en este caso estoy hablando de la cafeína, el té teofilina, el cacao teobromina, la hierba mate mateína, entonces, y el dióxido de carbono, que es también, hemos explicado ya al inicio, la clase anterior, de que el dióxido de carbono es un precursor, se incorpora en la biosíntesis de estas biomoléculas. Entonces, las bebidas carbonatadas gaseosas, al tener el dióxido de carbono, hacen de que en este caso o se agudice esos problemas inflamatorios y el acúmulo de ácido úrico, ¿ya? Entonces, no olvidemos, al precipitar estos cristales a nivel renal, producen esos cálculos renales y no solamente a nivel renal, también puede haber esa precipitación a nivel de los uréteres y generar taponamientos y esto posteriormente derivar a un problema de insuficiencia renal. Bueno, ¿en qué pacientes observamos con mayor frecuencia? Los gorditos, aquellos que les gusta tomar alcohol y hacer las parrilladas. En aquellos pacientes que tienen dislipidemias, es decir, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, pues sabemos muy bien, hay una disfunción metabólica y lo que está haciendo esto es que genere esta problemática con mayor intensidad. Y ya dije anteriormente, la gota primaria, esos son esos trastornos genéticos que se generan, y la gota secundaria es producida por otras patologías u otras causas, como en el caso de la alcoholemia. Y haciendo un repasito de lo que ya dije, en la gota primaria, ¿qué es lo que está alterada? Hay una mayor actividad de la PRPP sintasa. Puede haber también una mutación en la hiposantina guanina fosforibosil transferasa o mutación a nivel de la glucosa 6-fosfatasa, esa enzima que libera la glucosa libre. Al hacer que no se libere la glucosa libre, estamos aumentando glucosa 6-fosfato y esto estimula el ingreso hacia la vía de las pentosas y por tanto mayor producción de ribosa 5-fosfato que va a ir a estimular la síntesis de purinas y por tanto producir la gota. Ahí vemos en este gráfico muchas causas de gota secundaria. El tratamiento de los pacientes con cáncer, con antineoplásicos, no olvidemos que estamos haciendo en estos, destruyendo células. Esas células van a liberar de su núcleo los ácidos nucleicos y generar entonces el catabolismo de estas biomoléculas, nucleótidos de purinas, dando lugar a la producción de ácido úrico. La policitemia, que es la producción excesiva de glóbulos rojos, diferentes cánceres, entre estos la leucemia, insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal? Porque sabemos muy bien que el ácido úrico se elimina por vía renal, entonces también sería una causa de hiperuricemia que después va a dar lugar a la gota, ¿no? En los obesos ya hemos indicado también hay una mayor predisposición. Y la gente que come frecuentemente parrilladas, carnes rojas, va a tener mayor predisposición a producir gota. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que pasa en esa patología?
Normalmente ese proceso inflamatorio que se genera por los cristales que se depositan en el dedo gordo va a estimular la migración de polimorfonucleares. No olvidemos que los macrófagos, sobre todo, son los que estimulan la producción de interleuquinas, radicales libres, esas prostaglandinas que se generan en esos procesos inflamatorios, mecanismos que en este caso entonces lo que está haciendo es incrementar ese proceso inflamatorio y ese dolor, calor y rubor que se observa sobre todo en estos pacientes, ¿ya? Ya hemos indicado el incremento de ácido úrico va a ir a generar los tofos, la artritis gotosa, va a generar disfunción renal, litiasis, ya ha indicado cálculos a nivel por esos cristales. ¿Qué es lo que observamos en orina? Aquí un dato muy importante, esos cristalitos de ácido úrico. En la hipertensión también y va a generar hipertensiones y problemas cardiovasculares. Estamos explicando que el estrés oxidativo que se genera, porque más activa está la xantina oxidasa y esta xantina oxidasa, como es una enzima oxidasa, ¿qué es lo que hace? Participa en esos procesos de estas enzimas el oxígeno dándole un electrón y eso hace de que entonces esto genere los radicales libres, ¿ya? Bueno, en la artritis gotosa vemos que sobre todo a nivel de los pies, vemos ahí a nivel del dedo gordo en un costado, parece que tuviera los famosos callos que llamamos, ¿no? Y muchas veces se debe al acúmulo de ácido úrico, generalmente, ¿no? Y cuando hablamos de tofos, nos referimos a que la gota en su estado crónico va a dar lugar a eso que vemos, ¿no? Esos nódulos en diversas zonas, sobre todo a nivel de las articulaciones inferiores y superiores también, tanto a nivel de pies como de manos, generando entonces el desarrollo de esos acúmulos como nódulos que se generan indoloros por el acúmulo de, repito, de ácido úrico en estado de sal, los uratos amorfos. Bueno, clínicamente, en algunos casos los pacientes pueden ser sintomáticos o en otros asintomáticos, ¿no? Puedes no darte cuenta, generalmente en los defectos que hemos mencionado en los niños, no percibimos porque no hay sintomatología, pero con el tiempo y a medida que pasa el tiempo, ya en el estado tofoso, recién se sienten esos malestares. ¿Qué es lo que vamos a usar como tratamiento? Analgésicos, AINES, antiinflamatorios no esteroideos, excepto la aspirina, porque no olvidemos, la aspirina es una molécula ácido acetilsalicílico. ¿Qué quiere decir? Que es ácida. Y si yo le doy una molécula ácida a un paciente que tiene ácido úrico, pues voy a hacer el mismo efecto que el etanol. Voy a retener el ácido úrico y voy a eliminar el ácido acetilsalicílico, porque como toda molécula ácida, ¿qué está haciendo? Incrementando el pH. ¿Qué otro tratamiento? El alopurinol. ¿Qué es el alopurinol? Hemos explicado ya, es una molécula que es análoga a la hipoxantina y tiene mayor predisposición de interacción con la xantino oxidasa. Inhibiendo de esa manera con esta droga la xantino oxidasa, estamos evitando la formación de ácido úrico. Importante a nivel de la dieta, no se debe consumir vísceras, carnes rojas, verduras que tengan alto contenido de purinas. Uricos, es decir, aquellas moléculas que estimulan la eliminación del ácido úrico a nivel urinario. Importante para una mejor eliminación, alcalinizar la orina y el consumo de bastante agua. También como antiinflamatorio en estos pacientes se utiliza la colchicina.
es decir, es una droga que lo que hace es inhibir la migración de leucocitos y evitar esos procesos inflamatorios. En el caso de que exista una inflamación bastante acentuada y dolorosa, inclusive se puede usar los corticoides. Sabemos muy bien que estos inhiben a la fosfolipasa 2, evitando la producción de prostaglandinas, tromboxanos y todo aquello que viene de ese proceso que ya hemos explicado. Y ahí tenemos al laropurinol, en realidad, que es lo que se ha hecho, el nitrógeno de la posición 7 se la migra a la posición 8 y esta droga entonces es usada para el tratamiento de la gota. ¿Ya? Es importante ver antecedentes familiares. ¿Qué es lo que tiene ese paciente que tiene el síndrome de Lesch-Nyhan? Como podemos ver ahí, es una persona que tiene automutilaciones, daño mental, retraso mental sobre todo, y en esa patología, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde está la mutación? En ese gen que codifica esa enzima que recupera las purinas. En este caso, ¿qué purinas? La hiposantina y la guanina. ¿Cuál es la enzimita? Hiposantina, guanina, fosforibosil, transferasa. ¿Ya? Entonces, la función de esta molécula es recuperar esas, porque sabemos muy bien, hay un alto porcentaje de las purinas se recuperan en ese proceso catabólico, ¿no? Entonces, sobre todo en esa patología hay daño, retraso mental, espasticidad, automutilación, es decir, esos labios leporinos o falta un pedazo en el dedo, etcétera, se observa en este tipo de pacientes, como podemos ver ahí, ¿no? Entonces, pacientes que donde les falta un pedazo en la nariz, un dedo que es más corto, vemos ese tipo de patologías en estos pacientes, ¿ya? Sobre todo parálisis, discapacidad. Ahí también puede haber anemia macrocítica, a nivel de los ganglios va a haber disfunción y el diagnóstico fácil de hacer, determinar la concentración de ácido úrico en sangre, ¿no? Entonces se pueden hacer también pruebas de biología molecular, pruebas genéticas también. Y el tratamiento, en este caso, va a ser, como hace rato mencionamos, el alopurinol. Y a nivel del síndrome de insuficiencia combinada grave, la deficiencia está en la adenosina desaminasa y el déficit de esto va a ir a dar lugar sobre todo a problemas a nivel de los linfocitos T. No olvidemos, los linfocitos T son nuestras células de defensa, por tanto, esa alteración a ese nivel puede incrementar, en este caso, bioquímicamente el desoxiadenosintrifosfato, sobre todo a nivel de los linfocitos T, generando efectos tóxicos y eliminando y disminuyendo la concentración de estas células. Por tanto, ese paciente sobre todo va a estar afectado por otras patologías, por ejemplo, el Muget bucal, me refiero al, ¿cómo se llama? Al Candida albicans, otras patologías, por ejemplo, o infecciones pulmonares u otro tipo de infecciones. Entonces, esos pacientes, sobre todo, como dato clínico, tenemos de que los linfocitos están disminuidos, ¿no? Bajos. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar, en este caso, esa toxicidad por el incremento de desoxiadenosintrifosfato va a generar una disminución en la producción de esos linfocitos T, que son los encargados de generar la defensa inmunitaria celular en nuestro organismo. Y finalmente, a nivel de las pirimidinas, tenemos las acidurias, en este caso aciduria orótica, y hay de dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. No olvidemos acá, el ácido orótico está incrementado porque la mutación se da sobre todo en la cistationina sintasa, puede ser, y esto va a evitar la formación de uridín monofosfato, que sabemos muy bien es el precursor de uridín trifosfato y este precursor de
pirimidinas de citosina y de también en este caso puede ser de adenina, ¿no? Entonces, importante para la síntesis de ácidos nucleicos. En el caso de la primera, de tipo 1, la deficiencia está en dos enzimas, la orotato fosforibosiltransferasa y la orotidilato descarboxilasa. En cambio, en la segunda únicamente en la orotidilato descarboxilasa. ¿Qué es lo que pasa? Si recordamos lo que hemos explicado en la clase anterior, incrementa el ácido orótico y por tanto va a haber aciduria orótica, es decir, ¿qué está incrementando en estos pacientes? La concentración de ácido orótico y precisamente por la deficiencia de esas enzimas que participan en el metabolismo de las pirimidinas. ¿Qué produce esta mutación, esta patología? Sobre todo anemia megaloblástica, es decir, si los eritrocitos están grandes, estos van a ser destruidos y por tanto esto va a generar una hipocromía en los eritrocitos y también puede dar lugar a la anemia y generar también en algunos pacientes la leucopenia. ¿Qué es lo que nosotros observamos en estos pacientes a nivel de laboratorio? Esos cristales que normalmente, igual que el ácido úrico, se pueden observar en orina, que igual que esta molécula va a ir a generar ese proceso obstructivo a nivel sobre todo de los uréteres y también puede ir a dar lugar a la cristaluria en los riñones. Entonces, de igual manera, en esta patología hay problemas de malformaciones a nivel cardíaco, automutilaciones, como hemos mostrado anteriormente, el labio leporino, les falta un pedazo en la nariz, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento en estos pacientes? Darles uridín monofosfato en una dosis de 100 a 200 miligramos por kilogramo día. ¿Por qué? Porque necesitamos esta molécula para la síntesis de las otras pirimidinas de citochina y de timina. Entonces, principalmente se caracteriza porque aquí se debe generar el trastorno neurológico porque la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa está alterada, ¿no? Entonces, ahí está el resumen de los trastornos que se pueden generar por procesos defectuosos en el metabolismo tanto de purinas como de pirimidinas. Entonces ahí hemos terminado, chicos, lo que son nucleótidos. Ahora vamos a pasar a ácidos nucleicos, ¿ya? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Lo siento, estoy corriendo, pero no queda otra no sé si por el otro lado voy a abrir. A ver. ¿Hay preguntas? No. No, doctorita. Ya, vamos a ir a ácidos nucleicos, a hacer un pantallazo de lo que son los ácidos nucleicos, sobre todo a nivel estructural, porque ustedes van a ver en biología molecular al año con la doctora Zulema Bustamante con mayor detalle este tema, ¿ya? A ver, vamos a abrir la room, estructura, diapositivas. ¿Logran ver? ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, doctor. El problema es que no carga, ¿no? Ya. Bueno. Entonces vamos a ver acá cómo están constituidos los ácidos nucleicos. Estoy hablando del ADN, de la RNA. Y vamos a ver su estructura, cómo están compuestos. Estas biomoléculas, en realidad, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cuando digo de nucleótidos,
son aquellos que están constituidos por una base nitrogenada, como vemos ahí, el azúcar y el grupo fosfato. Entonces, las unidades estructurales de estos ácidos nucleicos son los nucleótidos. En el caso del ADN, por eso el nombre ácido desoxirribonucleico, ya hemos explicado en la clase anterior, que en el carbono 2 no tiene el oxígeno el azúcar, y si no tiene el oxígeno, el componente de este ácido nucleico sería la desoxirribosa, ¿ya? En cambio, en el ARNA, el ácido ribonucleico, por eso el nombre, lleva el azúcar, esa pentosa, la ribosa en el lugar de la desoxirribosa. Otra diferencia que existe entre los ácidos nucleicos es respecto a las bases nitrogenadas. En el caso del ADN está la timina y en el lugar de timina en el RNA está el uracilo. Después ambos contienen adenina, guanina y citosina. No olvidemos que estas biomoléculas son la base de la vida. Se encuentran en las células eucariotas, como podemos ver allí en el núcleo. En las procariotas está en el protoplasma, me refiero al decir procariotas en las bacterias. Este ADN es circular normalmente y es una doble cadena. El microorganismo más simple, vemos ahí en color celeste y lila, está el virus. Hemos visto que el coronavirus, por ejemplo, ha matado a mucha gente, ¿verdad? En su estructura, ¿qué es lo que tiene? Tiene un RNA como ácido nucleico y es un retrovirus por ello, porque para multiplicarse tiene que llevar a cabo ese proceso de retrotranscripción y tiene 5 proteínas que componen esta estructura. También en nuestras células a nivel mitocondrial nosotros tenemos el ADN mitocondrial que es transferido por la madre. ¿Qué pasa? Puede el material genético transformarse y en este caso, si una bacteria se incorpora a un fago, produce un bacteriófago, ese nuevo ser o microorganismo que se ha generado. Entonces, los ácidos nucleicos son la base de la vida y se encuentran presentes en los diferentes compartimientos y los diferentes microorganismos, como acabo de mencionar. Recordando lo que hemos visto anteriormente, la base nitrogenada se une a través de un enlace N-glucosídico, es decir, el nitrógeno 1 de la pirimidina o el nitrógeno 9 de la purina, con el carbono 1 del azúcar y se llama beta porque el grupo oxidrilo está hacia la parte superior, ¿no? Y el enlace que forma el azúcar, la pentosa, repito, puede ser ribosa o desoxirribosa con el fosfato, forma ese enlace fosfodiéster. Si yo solamente considero la base y el azúcar, la unión de estas dos estructuras forma un nucleócido. Si ese nucleócido incorpora un fosfato, ya tengo un nucleótido. Y como ya hemos visto en la clase anterior, pueden ser monofosfatos, difosfatos o trifosfatos, dependiendo del número de fosfatos que contenga. Simplemente para recordar, la ribosa es una pentosa. Vemos ahí que en el carbono 2, en rojo, tiene el grupo oxidrilo y está presente en el RNA. En cambio, la desoxirribosa que no contiene en el carbono 2, como vemos ahí en rojo, el oxígeno. Entonces, por ello el nombre de ese azúcar, la desoxirribosa. ¿Qué tipo de bases nitrogenadas tienen estos ácidos nucleicos? Dos grupos, purínicos y pirimídicos. Y dentro de los nucleótidos de purina tenemos los de adenina y los de guanina, y dentro de los pirimídicos los de citosina, timina y uracilo. Repito nuevamente, uracilo no está presente en el ADN, pero sí está presente en el ARNA. Y esto de las bases ya hemos visto, bases púricas pirimídicas, la clase anterior. Estas bases se pueden modificar, sí, existen modificaciones. Por ejemplo, que la ribosa, vemos ahí una pseudouridina, ¿no? En el carbono 5 se une la ribosa y no así en el nitrógeno 1. Entonces, esa es la estructura de una pseudouridina. Y podemos modificar entonces estas estructuras, como vemos ahí el NH, a nivel del carbono 1 que también está presente en la inosina. Y algo que hace el ADN para
en este caso protegerse, es metilarse e incorporar un capuchón, y ese capuchón es la 5-metilguanosina, es decir, ¿qué variación sufre la guanosina? Se metila a nivel, como vemos ahí, en N7 que tenemos el grupo metilo. Eso se llama N-metilguanosina y es la caperuza que se incorpora para proteger de la degradación, en este caso al ADN, ¿ya? El uracilo puede incorporar un azufre a nivel del carbono 4 y producir la tiouridina. Entonces vamos a ver que a nivel de lo que es las transformaciones que sufren las bases en el ADN son esas y las más frecuentes, ¿no? Bueno, ¿qué otro componente tiene el ácido fosfórico, aparte de la base nitrogenada y el azúcar? Y en conjunto, estas tres estructuras, la base, el azúcar y el grupo fosfato, forman ese nucleótido, que vendría a ser el componente de los ácidos nucleicos, ¿no? Ya hemos explicado la clase anterior, si tiene 3 fosfatos es nucleótido trifosfato, si tiene 2 difosfato y si tiene un fosfato, monofosfato. Según el azúcar, cómo se clasifican estos nucleótidos en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Ya hemos explicado cuál es la diferencia entre estos dos, el azúcar. En el caso de los ribonucleótidos, ¿quién está? La ribosa. Y en el caso de los desoxirribonucleótidos, estaría la desoxirribosa. Y bueno, esto voy a pasar porque ya hemos visto, aquí tengo un DNTP, de timina, en el carbono 2 que no observamos aquí, el oxígeno y como base nitrogenada, en este caso está la timina. El azúcar, la desoxirribosa unida a 3 fosfatos, el DTTP, en este caso desoxitimidin trifosfato, y son los que van a dar lugar a la conformación de el ADN. Entonces necesitamos los DNTPs, por eso se llaman DNTPs, porque es desoxi y puede ser desoxiadenosin trifosfato, desoxicitidin trifosfato, desoxiguanosin trifosfato y desoxitimidin trifosfato, los precursores del ADN. ¿Qué es lo que hace la ADN polimerasa? Va a polimerizar esos nucleótidos. ¿Y qué formas usa los trifosfatos? Porque la energía que se va a utilizar es a través de la liberación de pirofosfato y la formación de ese enlace fosfodiéster. Como vemos acá, entonces, ¿entre quién y quién se forma el enlace fosfodiéster? Este nucleótido, entre el carbono 3 del azúcar con el carbono 5 del grupo fosfato del otro nucleótido. Entonces, eso hace la ADN polimerasa, formando ese enlace fosfodiéster en la síntesis o replicación del ADN, ¿ya? ¿Por qué es importante el ADN? Porque es aquel que da las características a la especie. El tener la forma de un humano es porque tenemos un material genético específico, o el pescadito, como vemos ahí, o la tortuga. Entonces hay diferentes formas en este caso, de vida, ¿no es cierto? Y quien le da esa característica es el ADN prácticamente. Ya esa es la información que nosotros heredamos de nuestros padres, la mitad de la madre, la mitad del padre, y el hijo tiene esa información genética, en este caso, que viene tanto del padre como de la madre. Importante indicar que el ADN tiene la función importante de llevar la información, es decir, contiene el material codificante, ¿ya? Puede replicarse, es decir, puede duplicarse. Cuando una célula se divide, el material genético se tiene que replicar. Por lo tanto, participa en ese proceso de replicación o duplicación, es decir, perpetuar la especie. Y también el ADN va a llevar a cabo una serie de controles, ¿no? Que contiene el ADN, genes, esos genes que codifican proteínas, y esas proteínas que van a hacer cumplir funciones vitales. Hemos visto todo el año las enzimas que participan transformando unas sustancias en otras son N. Entonces, esas enzimas están codificadas en el ADN
muchas hormonas son proteínas. Estas proteínas, ¿dónde están codificadas? En el ADN, en esos gencitos que cada gen codifica una proteína. Entonces, ese material se expresa, cuando digo se expresa, se transcribe y traduce. Transcribir es transformar esa información codificada en RNA mensajero y este va a transportar esa información ¿hacia dónde? Hacia los ribosomas para que allá se lleve a cabo la síntesis de una proteína. Algo que debemos saber, ese material genético muta, cambia, ¿sí? Y esa mutación en algunos casos es beneficiosa y en otras no. Si no es beneficiosa, va a dar lugar a enfermedades. Por ejemplo, el plasmodium que los negritos han generado es precisamente para defenderse contra, la mutación que en estos negritos que tienen plasmodium se ha generado a nivel de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es para protegerse de ese parásito, ¿no? Al hacer de que se mute esa enzima, el parásito no va a poder tener, en este caso, su sustrato, que es el glutatión reducido, porque el glutatión para reducirse necesita NADPH. Y si mutamos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en la vía de las pentosas, no se produce NADPH. De esa manera, el negrito se está protegiendo contra esa enfermedad. En este caso, ese cambio, esa mutación es positiva. No olvidemos que nuestro material genético es idéntico en todos nosotros. Lo que varía es la expresión, es decir, qué es la epigenética, si quieren ustedes, qué es lo que va a generar a que ciertos genes se expresen, no se expresen, de qué manera o no, son los cambios medioambientales, la forma de comer, etcétera. Eso hace que haga la diferencia en realidad entre una persona y otra. Fenotípicamente, yo no soy igual, no existen dos doctoras Yáñez, tampoco dos personas idénticas a uno, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene su individualidad y su característica. Y si vemos aquí la estructura del ADN, que tiene dos cadenas, una que está en sentido 3', 5' y la otra en sentido 5', 3'. Ambas cadenas se unen una a la otra a través de puentes de hidrógeno y que están en la parte interna las bases nitrogenadas que van a ser las encargadas de, como podemos observar ahí, formar los puentes de hidrógeno. Entre guanina y citosina, 3 puentes, entre timina y adenina, 2 puentes de hidrógeno. Entonces, algo característico, las bases nitrogenadas como no son polares, están en la parte interna. En la parte externa que tenemos, en azul o en rojito, el azúcar. Y uniendo un nucleótido a otro, el grupo fosfato. Entonces, si yo veo esa estructura de esa doble hélice helicoidal y es una estructura secundaria, ¿qué es lo que está haciendo? Formando esos puentes de hidrógeno y formando esa forma de hélice, porque el ADN tiene la forma de hélice. ¿Qué carga tiene si yo veo estructuralmente el ADN? Negativa. ¿Por qué negativa? Porque el fosfato tiene carga negativa. Entonces, el ADN está cargado negativamente. Y no olviden, cada cadena se une a la otra mediante puentes de hidrógeno y una cadena, como podemos ver ahí, está en sentido 3', 5' y la otra en sentido 5', 3'. Es decir, son cadenas antiparalelas. Vemos ahí, Pauling ha hecho un experimento, ha difractado con rayos X una molécula de hemoglobina, el gen que codifica en el ADN, y ha visto de que este ADN tiene esa forma helicoidal. Entonces, es una doble cadena que tiene la forma de hélice, ¿ya? Si nosotros observamos, la estructura primaria es la unión de un nucleótido con otro a través de esos enlaces fosfodiéster. En cambio, la estructura secundaria, como observamos ahí, es la unión de una cadena con otra mediante puentes de hidrógeno, algo parecido como en la estructura de las proteínas. Chargap que nos dice que el número de adeninas es igual al de timinas y el número de guaninas es igual al de citosinas. ¿Por qué? Siempre se va a unir adenina a timina y guanina a citosina. Eso quiere decir
que el número de purinas es igual al número de pirimidinas. ¿Por qué se está uniendo adenina, que es una purina, con una pirimidina, que es la timina? Y siempre la unión es entre una purina y una pirimidina. Entonces, en resumen, tenemos ahí un extremo 5-fosfato, el extremo 3-oxidrilo de una cadena que está en dirección 5'3'. En cambio, la otra complementaria va a estar en dirección 3'5', que une una a otra esos puentes de hidrógeno. Repito, entre adenina y timina son 2 puentes de hidrógeno y entre guanina y citosina 3 puentes de hidrógeno. ¿Qué le da la estabilidad? Justamente el mayor número de guaninas y citosinas. Vamos a ver más adelante. En Pseudomonas, por ejemplo, esa bacteria que es muy patógena, tiene alto contenido de purinas y eso hace de que esa bacteria sea mucho más estable, más resistente y sea más virulenta, ¿ya? ¿Qué dice Chargaff respecto a sus postulados? Que el ADN da las características a la especie. Si yo tengo el material genético mío, voy a ser humano. En cambio, el perro es perro porque tiene ese material genético. El gato de la misma manera le da la identidad, ¿ya? El ADN de una célula a otra es idéntica, en los tejidos también, salvo que, como ya había manifestado, ¿no? Esas alteraciones medioambientales que generan esos cambios en esas secuencias del ADN. De un organismo varía el contenido de guaninas y citosinas, sí, ampliamente, sobre todo en bacterias, y hay una amplia variación. Mientras mayor contenido de guaninas y citosinas, más virulenta y más estable es la bacteria. Mientras, ¿a quién yo me parezco? A los monos, ¿verdad? Entonces mi material genético va a ser más parecido a ese material genético de los monos. ¿Y qué dice Chargaff? De acuerdo a la estructura del ADN, siempre una adenina va a estar unida a una timina por 2 puentes de hidrógeno, una guanina citosina por 3 puentes de hidrógeno, y que la proporción o el contenido de purinas y pirimidinas es igual, y por tanto la proporción de bases amínicas y cetónicas de la misma manera va a ser igual, van a ser iguales. Bueno, en cuanto a la estructura, igual que en una proteína, yo veo ahí una sola cadena que está unida mediante que se une un nucleótido con otro mediante un enlace fosfodiéster. Entonces, la estructura primaria, ¿qué es lo que está generando? Ese enlace fosfodiéster, ese fosfato que se une entre el carbono 5 y el carbono 3 de otro nucleótido, ¿ya? Esa sería la estructura primaria. Si vemos acá, ¿qué maneras de representar la secuencia en el ADN tenemos? Solamente letras, 5', C, A, G, 3'. Eso me está representando la estructura o la secue'ncia del ADN. O puede ser, como vemos ahí, fosfato, una línea que une a 3' y estamos mostrando ahí la presencia de esas bases nitrogenadas. En la estructura secundaria, ¿qué observo? La doble hélice, es decir, que estoy observando que una cadena se une a la otra mediante ¿qué cosa? Puentes de hidrógeno. Es decir, una cadena es complementaria a la otra, son antiparalelas. ¿Por qué? Porque están en sentidos contrarios. ¿Y qué une una cadena con otra? Los enlaces puentes de hidrógeno. Repito, entre adenina y timina 2 puentes y entre guanina y citosina 3 puentes. Que se encuentran al exterior, la ribosa y el grupo fosfato. Y en el interior que encontramos las bases nitrogenadas. Por tanto, ahí demostrando la estructura helicoidal, además presenta 2 surcos, el surco mayor y el surco menor en la secuencia de esa doble hélice que tiene el ADN. Entonces, si nosotros observamos la estructura y la disposición de los grupos que conforman esas bases nitrogenadas, pues siempre va a haber esa unión entre la guanina y la citosina por 3 puentes de hidrógeno, en cambio entre la adenina y la timina por 2 puentes de hidrógeno.
¿Qué conformaciones puede tener el ADN? 3 formas, la forma A, la forma B y la forma Z. ¿Qué diferencia hay entre A y B? Si nosotros nos fijamos, esas vueltas son mucho más anchas en la de forma B, en cambio en las de forma A son más compactas, es más corta, más chatita. Y la forma Z tiene un giro o levógiro. Levógiro quiere decir en el otro sentido, ¿no? En cambio, la forma A y B son formas dextrógiras. ¿Qué observamos a nivel de el ADN? Este se puede superenrollar y es así que esta molécula se encuentra dentro de ese núcleo formando parte de los cromosomas. No olvidemos que en los cromosomas este es nuestro material genético y dentro de estos que se encuentran los genes. Por tanto, ese superenrollamiento está generando la estructura terciaria. ¿Qué compone esta estructura terciaria? Los nucleosomas. Y un nucleosoma es una estructura octamérica. ¿Qué es lo que tiene histonas? ¿Cuántas histonas? 4, pero de a pares. Tenemos ahí la histona a 2H4, 2H3, 2H2B y 2H2A. Entonces, la conformación de esta estructura histomérica va a dar lugar a que a través de esos nucleosomas el ADN se vaya enrollando. Y vemos un poquito más abajo esa bisagrita como un palo que está uniendo ahí estas estructuras, genera la histona H1, ¿ya? Es el eje central de conexión de estas estructuras. ¿Y dónde se encuentra de esa manera en los nucleosomas nuestro ADN? En el núcleo, ¿no? Repito, formando parte de los cromosomas. ¿Qué encontramos ahí? La cromatida. Y esta puede ser laxa o puede ser compacta. Vemos aquí, por ejemplo, la condensada, es la forma en la cual la cromatina se encuentra cuando el ADN no se expresa. Si se tiene que replicar, pues la cromatina tiene que estar en el estado relajado. O cuando un gen se expresa, de igual manera, la cromatina se encuentra en el estado relajado. ¿Ya? Entonces, veo ahí como el ADN, vemos aquí abajo más específicamente en esos nucleosomas que se enrolla el ADN. Entonces, se tiene que desempaquetar, tiene que haber desenrollamientos, hay enzimas que hacen ese proceso. Por ejemplo, las topoisomerasas desenrollan y hacen que esa cadena se vuelva laxa y va a replicarse, va a transcribirse. Entonces, el material genético se está expresando. Nuestro material genético, ¿dónde se encuentra? En el núcleo de cada célula. ¿Qué encontramos en el núcleo de cada célula? Los 23 pares de cromosomas, 23 que viene de la madre y 23 del padre. Y cómo se encuentra súper enrollado, ¿no? Entonces, estructuralmente el ADN es una doble cadena, presenta un surco mayor, surco menor y está enrollado alrededor de esas histonas donde se encuentra en el núcleo de nuestras células. En el caso de eucariotas, eucariotas, en cambio en procariotas se encuentran en el protoplasma. Tanto la replicación como la transcripción y la traducción en las bacterias se lleva a cabo en el protoplasma. Entonces, esos cromosomas contienen esos genes dentro de la estructura de un gen. Buena cantidad de esas secuencias no son codificantes, es decir, son regiones intrónicas. En cambio, a los genes se conocen como regiones exónicas, ¿ya? También encontramos secuencias únicas y encontramos secuencias repetitivas que en la actualidad, si bien anteriormente se decían que eran basuras, en la actualidad no, esas secuencias juegan roles importantes, sobre todo participan en la expresión genética, juegan un rol muy importante. Algo que el ADN hace se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir? Que esas dobles cadenas se separan. ¿Qué estoy rompiendo en esa desnaturalización? Los puentes de hidrógeno, haciendo entonces de que esa cadena se separe.
el punto medio en el cual el 50% de las cadenas del ADN están separadas se llama T-melting o temperatura de fusión. Esto en biología molecular es importante porque cuando nosotros hacemos una PCR, vamos a usar primers. ¿Por qué primers? Porque la ADN polimerasa necesita de cebadores para poder polimerizar y formar esos enlaces fosfodiéster. Entonces, esos primers en este caso tienen una secuencia de nucleótidos entre 20 y 24, por ejemplo, y es importante conocer cuál es su punto de fusión o su T-melting. ¿Ya? Entonces es la temperatura media a través del cual el 50%, repito, de la doble cadena se encuentra como cadena simple. Es decir, desnaturalizar, repito, es romper los puentes de hidrógeno y separar esas dobles cadenas. ¿Y qué son los factores que hacen eso? La temperatura. Yo elevo la temperatura, la cadena hasta 90, 94, eso es lo que hace el termociclador. ¿Y qué estoy haciendo? Elevando la temperatura, desnaturalizando. Cambio el pH, ya sea muy ácido o muy básico, lo mismo. Los cambios de pH que van a romper los puentes de hidrógeno. Trato con urea, lo mismo. Trato con un formamida, formaldehído, el formol, lo mismo, va a generar ese proceso de desnaturalización. Y el SDS, que en biología molecular se usa para precisamente generar ese proceso de desnaturalización. ¿Ya? Algo muy importante, vemos ahí el T-melting, esa doble cadena es, por ejemplo, en este caso más o menos 83, 82,5 de la cadena sencilla, en cambio perdón, de la doble cadena, en cambio de la cadena sencilla su T-melting es mucho mayor. Esta molécula se puede renaturalizar, sí. Veo ahí las dos cadenas. Cuando yo he tratado con hidróxido de sodio, esos puentes de hidrógeno se han roto, se está transformando en dos cadenas simples y estas nuevamente, si yo dejo de exponer al ácido nucleico a esa base o al calor, va a volver a renaturalizarse, ¿ya? En realidad lo único que no muere de nosotros son nuestro ácido nucleico, permanece de por vida, ¿no? Eh, es importante conocer el T-melting, sí, y eso está en relación a que al contenido de guaninas y citocinas. En biología molecular nosotros podemos hacer manipulaciones. No olvidemos que la polimerasa necesita un tampón, necesita magnesio como catalizador y podemos alterar la concentración de sales y de esa manera nosotros modificar el T-melting, ¿no? Vemos ahí a mayor concentración salina, mayor T-melting, a menor concentración salina, menor T-melting. ¿Qué es lo que genera mayor estabilidad en el ADN? El contenido de guaninas y citocinas. ¿Por qué? Porque estas dos bases se unen por 3 puentes de hidrógeno, ¿ya? Veo ahí, por ejemplo, Bacillus subtilis tiene 42% de guaninas y citocinas. En cambio, Pseudomonas butida tiene 61%. Inclusive el Rhodococcus erythropolis tiene 62% de guaninas y citocinas. Entonces, estructuralmente, la molécula de ADN de Rhodococcus erythropolis sería mucho más estable en relación al Bacillus subtilis. Veo ahí qué es lo que pasa cuando yo perforo o pincho la membrana de una bacteria, pues el ADN sale, empieza a diseminarse, porque eso que está demostrando que ese material genético tan enorme, tan grande, con tantos nucleótidos, se encuentra concentrado en el protoplasma de esa bacteria. Entonces, hasta acá hemos terminado lo que es la estructura del ADN. Es un polímero, en este caso de desoxirribonucleótidos, que contienen estos, la desoxirribosa, el fosfato y contiene las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina. Dependiendo de la proporción de bases púricas y pirimídicas,
bueno, va a depender del contenido de adenina y guanina, o digo guaninas y citocinas, la estabilidad. Repito, mayor contenido de guanina, citosina, mayor estabilidad. Es una molécula de peso molecular alto y es soluble en agua. ¿Por qué es soluble en agua? Porque en su composición tiene fosfatos y la ribosa que le dan esa solubilidad. Cuando hablo de polimorfismo, quiere decir muchas formas. Entonces, el material genético en cada gen puede tener cambios, modificaciones. Si estos cambios no tienen significación clínica, prácticamente la estructura de una proteína no va a variar, va a ser la misma. En cambio, si estos cambios van a generar modificaciones en la secuencia del ADN y esto va a generar una variación, eso es esos cambios que pueden generar la forma de comer, el medio ambiente, la temperatura. Es por eso que los canvas tienen una genética diferente a nosotros. Es precisamente porque eso está generando esas modificaciones, esas transformaciones de formas de unirse en el ADN y esas variaciones genéticas. ¿Qué pasa si esto es significativo? Va a dar lugar a una enfermedad. O como hace rato hemos hablado en el paludismo, esto va a generarse para adaptarse a ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de polimorfismo tenemos? Dos tipos, el génico y el genético. Cuando digo génico, se refiere a esos genes que codifican para una proteína. Y cuando digo genético, se refiere a que esas variaciones están en aquellas secuencias que no codifican para una proteína. Entonces, ¿qué tipos de polimorfismo hay? Single nucleótido polimorfismo, ¿qué quiere decir? Que la modificación está en un solo único nucleótido. Si recordamos la hemoglobinopatía S, el cambio es de valina por glutamato y ese cambio genera esa patología, ¿no? Hemoglobinopatía S, anemia de células falciformes, RFLP. Prácticamente esto sirve para reconocer a una persona, es una técnica que se usa para determinar la paternidad. Nosotros podemos restringir un material genético con una enzima y se van a generar diferentes fragmentos y comparando los fragmentos de la madre con el padre, ese niño del cual queremos saber quién es el padre va a tener el 50% de los fragmentos de la madre y 50% del padre, ¿no? Y el poliformismo en el número de repeticiones en tándem, que prácticamente aquí estas modificaciones existen en el ADN no codificante, ¿no? Entonces, ese ADN microsatélite que prácticamente es allí donde se generan esas variaciones y hace que seamos unos a otros diferentes. Vemos ahí esos caracolcitos tienen unas manchas de un tipo u otro, precisamente porque esas variaciones se están dando en ese ADN no codificado. Entonces, RFLP es una técnica, yo veo el hijo, vemos ahí, y si observamos, del padre tiene la segunda banda, la cuarta banda, tiene la sexta, la séptima, la octava banda y las otras dos que están al final. Entonces, ahí puedo decir que pues ese ADN del hijo es igual al del padre porque está presentando mucha similitud. ¿Qué pasa cuando un gen en la región exónica es la región que codifica para la secuencia de nucleótidos, que después esto va a codificar para una proteína? Entonces, cuando el ADN se expresa, se transforma en un RNA mensajero, este va a madurar, va a incorporar ese capuchón, como ya hemos dicho, y una cadena de poli-A en ese proceso de maduración. Y posteriormente, al madurar, va a liberar la región intrónica y va a generar nuestro RNA mensajero netamente codificante. Solamente contiene los nucleótidos que codifican la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Y dónde lleva este RNA la información del núcleo hacia los ribosomas? Porque allá se lleva a cabo la síntesis de una proteína. Entonces, ahí vemos que
el gen de ese ADN se está expresando, es decir, se transcribe y se traduce y termina en una proteína. ¿Qué pasa con esa proteína? Que se ha producido, suponiendo que es el gen que codifica para la exocinasa, entonces la proteína que se está produciendo es la exocinasa y esta enzima va a participar en ese proceso de fosforilación de glucosa, glucosa 6-fosfato. Entonces esa proteína, luego de sintetizarse en los ribosomas, pues va a sufrir una serie de modificaciones en el retículo endoplasmático. O el aparato de Golgi puede ir a acetilarse, metilarse, fosforilarse, ubiquitinilarse, fosforilarse, etcétera. Entonces, esa proteína sufre modificaciones una vez que se produce, ¿ya? El ADN, ¿cómo está? En forma súper enrollada en los cromosomas y en el momento de replicarse y transcribirse, este ADN va a estar en su forma relajada. Si bien antiguamente se decía que las bacterias no tienen histonas, esas proteínas sobre las cuales se envuelve el ADN, pues no hace mucho, serán unos 15 años atrás, han aparecido las histonas-like, es decir, que las bacterias también tienen histonas. No olvidemos que las histonas tienen alto contenido de aminoácidos básicos, en este caso la arginina y la lisina. ¿Por qué básicos? Porque tienen carga positiva que van a neutralizar la carga del ADN. En nuestro genoma, ¿cuántos cromosomas nosotros tenemos? 26 pares, 23 que vienen de la madre y 23 que vienen del padre. ¿Dónde se encuentran esos genes? En los 23 pares de cromosomas. Entonces, cada cromosoma contiene determinados genes, ¿ya? En este caso tenemos el centrómero. ¿Por qué se llama centrómero? Porque se ubica en el centro de los brazos del cromosoma. Entonces, ¿qué tiene el cromosoma? Brazos. Cuando se hace el examen a nivel de cromosomas, pues vemos ahí que vamos a tener un cromosoma submetacéntrico. Vemos que el centrómero no está al centro, sino más hacia la parte superior. Acrocéntrico, el centrómero muy cerca a uno de los dos extremos, y tendríamos el telocéntrico donde se encuentra prácticamente el centrómero en los extremos. Entonces, a nivel de un estudio que se hace para determinar la estructura, la forma de los cromosomas, se puede hacer estudios y en muchos casos, en muchas patologías, se observan ese tipo de variaciones en los cromosomas. Genéticamente el tamaño del genoma varía, ¿sí? Una bacteria tiene 4 por 10 a 3 pares de bases. En cambio, nosotros tenemos 3,5 por 10 a la 9 pares de bases. Entonces, el genoma varía. Nuestro genoma tiene un tamaño de 3.272.000 pares de bases, donde se encuentran en los cromosomas, como ya hemos dicho, tenemos 22 pares autosómicos y un par de cromosomas sexuales, ¿no? Desde el cromosoma número 1, 2, 3, 4, 5 hasta el cromosoma número 22 y el X y el Y, que son los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces son 2 pares de cada uno que tenemos en nuestra estructura. ¿Qué codifica este ADN? A más de 30.000 genes. El 2% es DNA exónico, que quiere decir que tiene secuencias codificantes. Un alto porcentaje, como vemos, es de secuencias no codificadoras. Si bien antiguamente se decía que esas secuencias no codificantes eran basura, actualmente no. Se ve que participan en la expresión genética, la diferenciación y la adaptación. Entonces vemos ahí que tenemos de color anaranjadito, si quieren, son los exones, y de color lila las regiones exónicas o no codificantes, ¿no? Eso encontramos en nuestro material genético. ¿Qué es lo que se encuentra en esas secuencias exónicas no codificantes? Secuencias repetitivas.
En este caso, LINE a fragmentos largos, SINE a fragmentos cortos, secuencias microsatélites, y se ha visto que en estas secuencias repetitivas inestables también pueden haber ciertas alteraciones dando lugar a patologías. Por ejemplo, el síndrome del cromosoma X frágil tiene citocinas, guaninas, citocinas, y estas secuencias se repiten unas 50 veces. En la distrofia mitótica tiene citosina, timina, guanina. En la atrofia muscular, citosina, adenina, guanina. ¿Qué porcentaje del ADN de nuestro organismo se encuentra en la mitocondria? El 1%. ¿Y esto qué codifica? 2 RNAs ribosómicos, 22 RNAs de transferencia a nivel mitocondrial y proteínas de la cadena respiratoria. 7 en complejo 1, el citocromo B del complejo 3, 3 subunidades del complejo oxidasa, es decir, del complejo 4, y 2 subunidades de la ATP sintasa. ¿Cómo se transmite este material genético de madre a hijos? Es decir, por herencia mendeliana o no mendeliana o materna, ¿no? Se ha visto que también pueden haber alteraciones, mutaciones en este material genético y esto está ligado a patologías, por ejemplo, ciertos tipos de diabetes, trastornos neurológicos o miopatías. El ADN cambia, muta, sí, hemos visto que hay mutaciones, en algunos casos estos cambios, estas modificaciones pueden ser significativas y en otros no significativas. Si son significativos, generalmente están ligados a patologías. Hasta ahí el ADN. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿me están escuchando? Se le escucha, doctora. ¿Hay preguntas? No. Lo siento mucho, pero ya les he dado las grabaciones y tengo que volar porque si no, no termino, chicos. Ahora vamos a describir qué es el ARNA. Es un polímero lineal de ribonucleótidos, es decir, es una sola cadena que contiene ahí bases nitrogenadas. En vez de timina está el uracilo, después tiene las otras bases y en vez del azúcar desoxirribosa está la ribosa. Por eso el nombre de ácido ribonucleótido. ¿Cómo se une un nucleótido a otro? Mediante enlaces fosfodiéster. ¿Qué sentido tiene? 5', como vemos ahí, 3'. ¿Qué necesito? El oxidrilo en el carbono 3 para llevar a cabo ese proceso de polimerización. La enzimita que sintetiza esta molécula es la RNA polimerasa. Podemos tener en ciertos RNAs horquillas o dobles cadenas. Por ejemplo, eso vemos en el RNA de transferencia. ¿Por qué esta molécula es inestable? Porque es una monocatenaria, es decir, contiene una sola cadena. Entre sus bases nitrogenadas púricas que tenemos adenina, guanina y pirimídica, citosina y uracilo. Repito, no está timina en este caso. Y en cuanto al azúcar, la pentosa es la ribosa. Entonces, las diferencias en sí entre una molécula y otra está en el azúcar. En el ADN, la desoxirribosa, en el RNA, la ribosa. En cuanto a las bases pirimídicas, en el ADN está la timina y en lugar de timina está el uracilo en el RNA. Otra diferencia es que el ADN es doble cadena, en cambio el RNA es simple cadenal y por eso es una molécula menos estable. Cuando el ADN se expresa, ¿qué quiere decir? Que un gen se está expresando. Eso significa, hace rato dijimos, tengo mucha glucosa, la tengo que degradar, se tiene que activar la vía glucolítica, que tengo que producir la exocinasa, esa enzimita que fosforila la glucosa y transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué va a hacer ese gen en el ADN? Ese gen se va a transcribir, es decir, está transfiriendo esa información al RNA mensajero, como ya explicamos hace rato,
y este va a llevar la información a los ribosomas para que se lleve a cabo la traducción, es decir, la síntesis de una proteína. Es decir, ese triplete, en este caso AUG, que es un codón de inicio, porque ¿qué está codificando? Metionina. Siempre el codón de inicio, en toda proteína, cuando empieza a sintetizarse, el primer aminoácido que se incorpora es la metionina. Entonces, la estructura primaria, ¿qué es? Los enlaces fosfodiéster que se generan uniendo un nucleótido ribonucleótido a otro ribonucleótido. Podemos encontrar estructuras secundarias y terciarias, ¿sí? Ahí vemos en el RNA de transferencia, hay formación de puentes de hidrógeno. Y a nivel de los ribosomas tenemos RNAs ribosómicos y estos RNAs ribosómicos van a ser los que van a estar interactuando con las proteínas, generando entonces estructuras terciarias a nivel de estas moléculas, que son estas estructuras u organelos que son los ribosomas. Los principales ácidos ribonucleótidos son de transferencia, el RNA mensajero y el RNA ribosómicos. ¿Cuál es la función de los RNAs de transferencia? Agarrar los ácidos, los aminoácidos y transportarlos hacia los ribosomas para la síntesis de una proteína. ¿Quién le da esa información al RNA de transferencia? El RNA mensajero. Mediante los RNAs ribosómicos van a leerse esas secuencias codificantes o codones y le va a dar la información al RNA de transferencia para que transporte un aminoácido específicamente. Y el RNA mensajero, que es como función cumple esta biomolécula, transportar la información genética del núcleo hacia los ribosomas en el caso de eucariotas. ¿Para qué? Para la síntesis de una proteína. ¿Qué contiene el RNA mensajero? La información codificante, es decir, los codones que van a descifrarse después en una secuencia específica de aminoácidos. Y que tenemos los RNAs, en los ribosomas, los diferentes RNAs ribosómicos, ¿cuál es la función? Tienen actividades enzimáticas y lo que hacen es ordenar los aminoácidos de acuerdo a la información que contiene el RNA mensajero. Entonces, no olvidemos que ¿dónde están codificados estos diferentes RNAs? En el ADN. Ahí tenemos el gen que codifica para los RNAs nucleares pequeños, para los RNAs ribosómicos, el gen que codifica para los diferentes RNAs de transferencia y el gen que codifica para una proteína específicamente, ¿ya? Dentro de los RNAs nucleares pequeños tenemos a los U1, U2, 3, 4, 5, 6, los miRNAs. Estos RNAs son importantes porque cumplen en ese proceso de retirar las regiones intrónicas y ensamblar las regiones exónicas. A nivel de lo que es el RNA heterogéneo nuclear, viene a ser el RNA mensajero inmaduro, es decir, aquel RNA mensajero que se sintetiza tanto con regiones intrónicas como regiones exónicas. También tenemos el 7SL, es el RNA citoplasmático pequeño, y su función de estos es hacer que las proteínas se dirijan a los sitios donde van a cumplir sus funciones específicamente. Entonces, hace rato ya dije qué pasa cuando el gen, la secuencia codificante del ADN se transcribe, en que se transforma en un RNA mensajero. ¿Cómo se llama este? hnRNA, es decir, RNA mensajero heterogéneo nuclear. ¿Por qué heterogéneo? Porque tiene regiones intrónicas y regiones exónicas. Y después va a transformarse en un RNA mensajero maduro. Es decir, ¿qué es lo que retiramos de esta secuencia? Ese cuadradito en color celeste, porque estas son las regiones intrónicas. ¿Qué porcentaje de los RNAs es RNA mensajero? 2 a 5%. Como vemos ahí, son cadenas sencillas y que contienen la secuencia codificadora, es decir, la secuencia complementaria a la cadena codificante o la misma secuencia que la cadena codificante del ADN.
¿Cuál es su función? Copiar la información de dónde, del ADN, llevarla a dónde, hacia los ribosomas para la síntesis de una proteína. Tiene vida media corta, no olvidemos que un solo RNA mensajero puede producir muchas proteínas. No necesito generar la transcripción de varios genes para producir varias proteínas, sino es un mismo RNA mensajero que va a dar lugar a la síntesis de varias proteínas. Entonces, un gen es una región del ADN, el genoma que es un conjunto de genes, el genotipo que es la información genética que contiene el organismo, y el fenotipo son esas características, esos rasgos, ¿no? El color de piel, el color de ojos, etc. Y el dogma de biología molecular consiste en la replicación, es decir, multiplicación del ADN a partir de una doble cadena, 2 cadenas hijas, a partir de 2 cadenas hijas, 4 y así sucesivamente. El proceso de transcripción es transformar el ADN en ARN mensajero, y el de traducción, descifrar esa información que contiene esa secuencia codificadora del ARN mensajero en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Ya hemos dicho que hace el RNA mensajero, actúa como molde. ¿Para qué? Para que se sintetice la secuencia de aminoácidos de una proteína, donde en los ribosomas. Es decir, ¿cuál es su función? Ensamblar la secuencia de aminoácidos de una proteína correctamente. Posee una estructura primaria lineal. De dónde viene es la copia del ADN que contiene la secuencia codificadora. Algo muy importante vemos ahí, en bacterias el ARNA es policistrónico, que significa que codifica para varias enzimas. Por ejemplo, en el caso del ciclo de la urea, el operón de la urea en la bacteria va a codificar para las 5 enzimas del ciclo de la urea que conocemos. En cambio, en el caso del RNA mensajero eucariota es monocistrónico, que quiere decir que un gen codifica para un RNA mensajero, contiene ese gen codificante que va a codificar para una proteína específicamente. Y respecto a los RNAs de transferencia, tenemos con pesos de 74-95, el 20% de los RNAs corresponde a este tipo. ¿Cuál es su función? Tiene la forma de una hoja de trébol y su función es cargar, fijar en el extremo 3' el aminoácido y transportarlo del citosol hacia los ribosomas. En su composición tiene el brazo A, donde está el anticodón, que es el anticodón, la secuencia complementaria a los codones del RNA mensajero. Tiene también el brazo aceptor en el extremo 3', es decir, que se une el aminoácido a través del ARN aminoácido de transferencia. Tiene el brazo T, donde se fija el ribosoma, y tiene el brazo D, donde tiene la actividad enzimática de ARN aminoácido de transferencia. A nivel de lo que son los RNAs ribosómicos, estos son los que son más abundantes. El 70% de los RNAs son moléculas largas monocatenarias. Se encuentran dentro de los ribosomas, tanto en la subunidad mayor como subunidad menor, formando parte de esas proteínas que componen estos ribosomas. ¿Qué tipos de RNAs ribosómicos tenemos? Debemos distinguir que está la subunidad mayor, que es lo más grande, y la subunidad menor es lo más pequeñito. En este caso, 40S es de eucariotas, 60S es la subunidad mayor. ¿Y qué significa S? Es el coeficiente de sedimentación. ¿Cuánto es de la subunidad mayor? 60S, de la subunidad menor 40S, y el coeficiente de sedimentación del ribosoma eucariótico es 80S. En el caso de procariota, la subunidad menor es 30S, la subunidad mayor 50S, y el coeficiente de sedimentación del ribosoma es 70S. ¿Qué tipos de RNAs tenemos? En la subunidad menor o pequeña, 16S en bacterias, y en la subunidad mayor 23S y 5S. En cambio, en eucariotas, en la subunidad menor 18S
28S en la subunidad mayor, 5S, 5.8S en la subunidad mayor. Podemos distinguir aquí más específicamente 50S subunidad mayor, 30S subunidad menor, que está asociado a la subunidad mayor, más de 31 proteínas, en cambio a la 30S más de 21 proteínas. Así que encontramos ahí los diferentes RNAs ribosómicos. En el caso 16S, ¿dónde está? En la subunidad menor y es un ribosoma de procariotas. En cambio, en 23S y 5S, ¿dónde está? En la subunidad mayor y es parte de los RNAs ribosómicos de procariotas. ¿Qué son los ribosomas? Los sitios donde se ensamblan las proteínas. Se lleva a cabo la traducción. ¿Qué otros tipos de RNAs tenemos? Los RNAs pequeños nucleares. Estos participan sobre todo en el procesamiento de la RNA, es decir, como esplisiosomas. ¿Qué es lo que hacen? Cortar las regiones intrónicas y soldar las regiones exónicas. Y su función es también participar en la regulación genética. Los pequeños RNA son los miRNAs, los microRNAs y son secuencias repetitivas simples o llamados microsatélites. En la actualidad, estas biomoléculas se están utilizando como marcadores, por ejemplo, a nivel de lo que es el cáncer, ¿no? MIR126 sobre todo se expresa en el hígado durante ¿qué patología? La hepatitis C. En la leucemia linfoblástica, el oncogen MIR125B1. Entonces, en la actualidad, estos pequeños RNAs microsatélites nos están sirviendo para hacer el diagnóstico de patologías. En la actualidad, los siRNAs se están utilizando como blancos, o sea, terapéuticos en la terapia del cáncer, sobre todo. Y finalmente, los RNAs citoplasmáticos pequeños, que son los que se encuentran en el citoplasma y tienen entre 150 y 300 nucleótidos y su función es transportar las proteínas o llevarlas hacia el sitio donde estas van a actuar. Entonces, hasta ahí hemos terminado con lo que son la RNA. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿cuántas diapos me faltan? Faltan unas cuantas. El material genético se transforma, sí se transforma, y esto podemos ver a través del experimento de Griffith, el Streptococcus pneumoniae. Prácticamente es la cepa rugosa. Si nosotros inyectamos esa cepa rugosa en el ratón muere porque es patógena, porque ¿qué produce la neumonía? En cambio, si yo inyecto la cepa lisa no le va a hacer nada al ratón y el ratoncito sigue vivo. Pero ¿qué pasa si yo caliento al calor la cepa rugosa y la inyecto en el ratón sigue vivo? Pero ¿qué pasa si yo mezclo ambas cepas y inyecto al ratón? El ratón va a morir. ¿Eso por qué? Porque el material de esa cepa rugosa se está incorporando en el material de la cepa lisa, haciendo entonces que esta cepa rugosa se transforme en una cepa virulenta. Y eso es lo que pasa, ¿no? Vemos que el ADN, esos pequeños fragmentos que generan la virulencia, pueden ser captados por una célula receptora y transformar, en este caso, esa cepa que no era, en este caso, virulenta, en una cepa virulenta, ¿no? Entonces, algo muy importante que a nivel del material genético se lleva a cabo es la transformación. Y un gen, ya hemos dicho, es una secuencia que se encuentra en el ADN de nucleótidos y que codifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Y ya hemos explicado que los cromosomas que contienen el ADN, si bien en el caso de eucariotas, este ADN es lineal, pero se encuentra súper enrollado. Los procariotas que son unicelulares no tienen membrana nuclear, entonces como podemos ver tanto el ADN bacteriano, algo que sí tienen las bacterias es un ADN circular y ese es el ADN plasmático. Este es el que le da la resistencia prácticamente a las bacterias.
ese ADN circular, ese plásmido puede variar desde 760 pares de bases hasta, o de 1000 pares de bases hasta 10.000 pares de bases, ¿no? Y en el genoma de los virus que tenemos, DNAs de cadena simple, DNAs de dobles cadenas, tenemos RNAs, como en el caso del COVID, RNAs de cadenas simples, RNAs de cadenas dobles, o podemos tener, sobre todo en los retrovirus, cuando el virus del COVID, por ejemplo, se tiene que replicar, ese su material transforma en cDNA, por tanto, a ese nivel tenemos tanto ADN como RNA. Y el ADN, ¿qué puede hacer? Replicarse, es decir, cuando lleva a cabo este proceso de duplicarse, replicarse durante la división celular y a partir de una doble cadena genera dos dobles cadenas. En el caso de la expresión genética, el gen se transcribe. ¿Qué quiere decir? Se transforma en RNA mensajero y este va a dar lugar a la síntesis de una secuencia específica de aminoácidos de una proteína. En conclusión, el ADN es la base de la vida. Es decir, ¿qué función tiene? Almacenar, transferir esa información genética de una especie a otra, o de una célula a otra, o de un organismo a otro. Y vemos que hay una diversidad genética, ¿no? Es porque hay una variabilidad de una especie a otra en la secuencia de esos nucleótidos que componen estos seres. Y el ADN sirve como molde, sí, ¿para qué? Para la replicación. ¿Qué quiere decir replicación? Que a partir de una doble cadena se están generando dos cadenas dobles. Esto donde se lleva a cabo en la fase S de la división celular y es la que se encarga de entonces hacer de que se transfiera esa información que codifica el ADN hacia las células hijas. ¿Cuál es la enzimita que replica la ADN polimerasa? Que hace en realidad a través de una secuencia de, en el caso de la replicación, de primers de RNA, va a usar como guía para que ésta empiece a polimerizar el nucleótido correspondiente. Si está guanina en la secuencia molde, va a incorporar citosina. Si está adenina, va a incorporar timina y de esa manera, a partir de una cadena doble, generamos dos cadenas hijas. También el ADN proporciona el molde para la transcripción. ¿Qué quiere decir? Transcribir, hacer que esa información se transfiera o se sintetice el RNA mensajero. Y de esa manera, ese RNA mensajero que está conteniendo el código genético. Y cuando digo código genético, me refiero a los 64 codones, 3 que codifican para codones stop y el AUG, que es el codón de inicio, que siempre va a codificar para metionina. Y finalmente, cuando un gen se expresa, se transcribe y traduce, y la traducción es la síntesis de una proteína. ¿Dónde se lleva a cabo eso? En los ribosomas. Son varios ribosomas, los poliribosomas, los que se unen para ensamblar una proteína y a través de la secuencia molde de ¿qué? Del RNA mensajero. No olvidemos que ese RNA mensajero puede dar lugar a la síntesis de miles de unidades de proteínas, un solo RNA mensajero. ¿Qué es lo que está en realidad llevando a cabo este proceso de traducción? La incorporación de aminoácidos en una secuencia específica. ¿Quién determina eso? La secuencia de nucleótidos del RNA mensajero. Y la traducción en procariotas se lleva a cabo en el protoplasma, no solamente la traducción, la replicación, la transcripción. En cambio, en eucariotas, la replicación y la transcripción en el núcleo, en cambio, la traducción en el citosol. He tenido el honor de conocer a Christian de Dupe. Él es el profesor que ha sido nominado Premio Nobel en Bélgica, y él dice, este mundo es del RNA, no así del ADN. Ya que el ADN depende del RNA, mientras el RNA no depende del ADN, ¿no? Y en la actualidad, con el COVID hemos visto, y de igual manera el virus de la influenza que produce el H1N1, son retrovirus, es decir, virus de RNA,
Y ese simple microorganismo, han visto, ha causado muchas muertes, desde dolor de cabeza, dolor articular, dolor de garganta, dolores musculares, las mialgias, todo aquello que hemos sentido con el COVID tiene una manifestación clínica parecida a la influenza, que también es un retrovirus. Cuando digo astralgias, hay dolores a nivel de las articulaciones y cefalea, ese dolor de cabeza. Entonces, los retrovirus pues son RNA, si bien es una molécula inestable, pero también hemos visto que estos seres son los que generan muchas muertes a nivel de la historia, ¿no? Y es importante conocer la estructura, sí, porque a través de esto nosotros podemos detectar a través de pruebas moleculares, como es la PCR en tiempo real, por ejemplo, qué patógeno tenemos, qué mutación está presente en la secuencia del gen, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de las nucleasas, esas enzimas, las desoxirribonucleotidasas y las ribonucleotidasas, son enzimas que en realidad destruyen el material genético y sobre todo a nivel de las bacterias son importantes para destruir el ADN extraño, porque si no, pues este material se recombinaría y daría lugar a otros seres. Entonces, estas enzimas pueden ser endonucleasas, que rompen los enlaces fosfodiéster en la parte interna de la secuencia, o cuando hablo de exonucleasas, estas hidrolizan ese enlace fosfodiéster en la parte externa, si son exonucleasas, y endonucleasas en la parte interna. Vemos ahí, se simboliza la primera letra con mayúscula, ECOR R2, por ejemplo, viene de E. coli R245. Vemos ahí la ECOR R1, viene de Escherichia coli RY13. No es el caso, pero casualmente da. Yo, por ejemplo, soy R de mi nombre, Y de mi apellido, Yáñez 13. Entonces, es el nombre con el cual han bautizado estas bacterias, esos investigadores, y de ahí derivan esas iniciales y los nombres de estas endonucleasas. Entonces son herramientas muy importantes utilizadas en biología molecular, sobre todo para hacer construcciones a nivel plasmídico, puedo cortar un plásmido con estas enzimas, incorporar un gen y en ese plásmido utilizar su maquinaria para poder llevar a cabo ese proceso de expresar, transcribir y traducir y producir a nivel de clonación, por ejemplo, la insulina, y eso es lo que se hace. Incorporamos, que tenemos aquí el promotor, que es una secuencia TATA, tenemos la secuencia genética que está en el color anaranjado. Yo puedo sacar esa secuencia e incorporar un gen, por ejemplo, el de la insulina, luego incorporar el plásmido en una bacteria y hacer que esa bacteria, porque tiene una replicación autónoma el plásmido, le dé toda la maquinaria necesaria para, en este caso, transcribir y traducir. Y finalmente, ¿qué voy a tener? Esa proteína insulina por ese proceso de clonación. Entonces, las enzimitas, estas son material genético que se usa para... de gran valía para poder llevar a cabo una serie de construcciones a nivel genético y poder caracterizar y estudiar los genes. Bueno, hasta ahí hemos terminado, chicos. No sé si hay preguntas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. No, doctorita, ninguna pregunta. Ya, hasta ahí hemos acabado. Me falta solamente hormonas. Ya les he pasado el material. No sé, quisiera hacer una clase el sábado o el domingo y con eso terminamos porque el lunes ya es nuestro examen, ¿no? 16. Sí, doctor. Lamentablemente, ustedes me han pedido el permiso y por eso estamos teniendo este desfase de 2 clases y yo muy gentilmente les he dotado, ¿no? Pero tengo que acabar mi temario y no puedo dejar de avanzar, ¿ya? No sé si quieren una clase el sábado o dejo por avanzado y solo voy a hacer grabaciones de la parte de traducción de señal intracelular. Les voy a pasar y con eso tal vez estamos bien o quieren una clase el día sábado. Depende de ustedes. ¿Mm?
La grabación está bien, doctorita. Ya. Entonces, con eso terminamos materia y el lunes nos vemos en el examen. Bueno, Está bien, Está bien, doctora, doctora. gracias. buenas tardes, hasta luego.